Buenos días, CryptoRockers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tuvimos un viernes bastante apoteósico en general, porque veo en los niveles de Atenea unas oportunidades brutales, sobre todo en Forex. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos la visión de Bitcoin, que si os fijáis estuvo durante bastantes días de la semana pasada en un rango. Y el viernes pues, tuvimos un movimiento en esta punta de aquí. Fijaros cómo el precio perfectamente nos tocó estas dos zonas de interés, como estando en una zona de rango, que de hecho este rango era porque teníamos aquí un pipoc semanal y el precio se mantuvo en esa zona y de repente pues tuvimos un mechazo en ambas partes que nos dio la oportunidad de hacer una pequeña entrada. Una entrada pequeñita, en este caso pues yo le saqué 13,38 en Bitcoin desde OKX, pero bueno, fue algo todo suma, con lo cual fue una operación interesante y de hecho el precio llegó incluso a subir un poquito más hasta tocar casi esta zona del tipo, con lo cual pues bueno, interesante y sobre todo por la reacción de los niveles como siempre. Vale, luego tuvimos en Ethereum, aquí teníamos, esto era el viernes exacto, tenía aquí también puesta otra operación, de acuerdo, que no encuentro ahora en el panel de resultados, la tengo, pues igual, ya lo buscaremos después. Pero bueno, aquí tuvimos una operación donde el precio nos rompió este área y marqué la operación, sí, de hecho esta operación estaba marcada, perdón, aquí en el value area low, ¿de acuerdo? Y la idea era ver si podía hacer toda la zona del value area y el precio, pues bueno, fijaros cómo perfectamente llegó a esta zona, al puntito, y de aquí el precio tocó perfectamente el TPOC. No llegó a esta zona de aquí simplemente, de hecho creo que este fue un break-even porque cuando rompió esta zona lo que hice simplemente fue pasar el stop hasta esta zona de aquí y bueno, no llegó, luego enseguida tocó nuevamente el break-even, con lo cual fue una operación bastante rápida, pero fijaros cómo de esta zona de aquí se fue enseguida a tocar el tipo, que ya hubiera sido una buena operación. Aquí cuánto teníamos de porcentaje, fijaros, esto era 1,27, nada mal, pues tuvo un apalancamiento 20, pues hubiera sido un 20%, nada mal, y enseguida tocó de nuevo el break-even, pero los niveles también clavaditos, y luego fijaros aquí también, ¿no? Como el precio llegó hasta el TPOC, cayó un poquito, volvió otra vez al TPOC, lo atravesó un poquito y finalmente se desplomó. Y nuevamente se desplomó hasta el TPOC semanal, con lo cual también espectacular. Vale, y donde estuvo más la operación interesante, que no la conseguí coger esta de aquí, porque estuvo un poco haciéndome el lío durante todo el día, ¿vale? Esta operación yo estuve a puntito de entrarla directamente por estrategia de anclaje y trigger y estuve a punto de entrarla aquí, ¿de acuerdo? Cuando rompió en esta zona de aquí, pero no me acababa de convencer porque como estábamos en un fractal o una narrativa bajista en el euro-dólar del día anterior que ya empezó ese fractal, no me fiaba demasiado y quería una confirmación de retest, con lo cual me esperé a que el precio subiera y a partir de aquí puse por primera vez la operación, no cogió, el precio hizo un intento y volvió a subir y cuando vi que subía tanto volví a poner otra operación a ver si cogía, pero finalmente cuando ya llegó a este momento de aquí que eran las 5 de la tarde, ya pues ya un viernes ya no estaba en casa, ya estaba con los niños, con lo cual pues ya no, en el momento que me fui de casa quité la operación y fijaros que sí, efectivamente a las 5 cayó el precio, tocó la zona perfectamente y a partir de aquí se fue perfectamente hasta la zona de tipo que era donde tenía mi take profit y estamos hablando de una operación de un ratio pues 3,35, nada mal. Así que bueno, una pena, pero no se pudo dar, aunque los niveles, pues fijaros con qué perfección tocaron ambas zonas de interés que teníamos controladas. Vale, y finalmente tenemos el oro, que bueno, fue un poquito más de lo mismo, ¿no? Aquí la única coña era que si nosotros dejábamos la operación programada, pues no nos hubiera tocado por nada, por pocos pips, ¿vale? Por 2 o 3 pips, porque esto eran las 3 de la mañana, también en el oro subió, llegó a estos 2 DBAs, ¿vale? Para estos 2 DBAs, y a partir de ahí el precio se desplomó y se acercó muchísimo al TPOC, que era la zona de interés, ya que era al haber atravesado la última zona de más interés era el TPOC, y se quedó solo a 2 pips, que bueno, pues si alguno estaba directamente aquí y veía el movimiento en 5 minutos, pues podría coger esa operación hasta el value area high, que de hecho lo atravesó y fijaros cómo perfectamente llegó de TPOC, ¿vale? De este TPOC hasta este otro tipo, con lo cual también
aquí teníamos una operación muy potente en el oro. Vale, pues venga, vamos a cambiar los niveles, vamos a ver cómo está el día de hoy y a ver qué oportunidades encontramos. Vale, chicos, ya tenemos los niveles de hoy, vamos a ver un poquito pues cómo funcionan. Tener en cuenta que tanto Bitcoin, Ethereum, Eurodólar y oro, los cuatro se mantienen en un fractal con narrativa bajista, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el precio entrando en el Value Area, con lo cual, y además vemos en 30 minutos cómo tenemos varios puntos verdes en esta zona de aquí de Market Cipher, lo que nos indica que puede haber pues, un movimiento alcista. Tenemos un pequeño movimiento, la verdad no es un movimiento muy grande, de aquí a aquí tenemos pues, un 1.35 y yo creo que el precio pues, bueno, podría ir a buscar esta zona de aquí y seguramente después dar otro movimiento bajista. De hecho, tenemos además en el gráfico este triángulo, ¿vale? Esta zona de aquí que tenemos todo este triángulo, ¿de acuerdo? Que ha ido respetando bastante bien en estos días. Si quito esto para que se vea un poquito mejor, bueno, pues fijaros, ¿no? Todo el triángulo como ha ido tocando constantemente, ha ido un poco trabajando esta zona. Y si nos ponemos los niveles, fijaros que esta parte alta de aquí del triángulo, ¿vale? Cuando cae esta parte del triángulo nos coincide con este Value Area High, con lo cual podría ser que tuviéramos un movimiento en esta zona de aquí para a partir de aquí ver otro rebote y a partir de ahí veríamos ya qué pinta tiene nuestro indicador de Market Cipher para ver si a partir de aquí podemos proyectar nuevamente una operación ya sea al alza o a la baja, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para proyectar este tipo de operaciones deberíamos coger la base donde tenemos este primer toque, no, yo lo toco con el segundo toque y a partir de aquí podemos lanzar cuál puede ser nuestra proyección. En el caso que rompiera por la parte alta, pues podría una proyección cerca de los 29.270 que coincidiría un poco con toda esta zona de acumulación que tenemos aquí. Y si el precio nos rompiera por la parte baja, que sería un poquito más adelante del triángulo, pues iría a buscar cerca de los 24.500, un poquito por debajo incluso de los 25.000 que comentaba la semana pasada, la anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual veremos un poco el movimiento que tiene. Así que primeras operaciones, pues tal vez podríamos coger una corta hasta aquí. Aquí, si llega a esta zona de aquí y vemos que Market Cipher nos interesa, pues teniendo en cuenta el Value Area High y que tenemos esta zona de triángulo, pues desde aquí podríamos lanzar un short bastante más interesante, ¿vale? Este es un poco el punto de vista que tengo en Bitcoin. Vale, Ethereum, pues bueno, tenemos una situación también similar, ¿no? También estamos en una bajista, en una narrativa bajista y tenemos por aquí encima el Value Area High que nos coincide con el tipo semanal, con lo cual pues también podríamos ver un movimiento hasta esta zona de aquí y a partir de aquí empezar a ver cómo el precio va a buscar niveles un poquito más abajo, ¿vale? El eurodólar, vale, el eurodólar también se está acercando a una zona de acumulación, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, a ver, esta zona de aquí, donde el precio pues tuvo una caída y luego el precio estuvo aquí acumulando hasta que volvió a caer y fijaros cómo poco a poco está volviendo a buscar esta zona, con lo cual yo creo que tanto TPOC como Value Area son dos objetivos interesantes donde podríamos buscar un short, ¿vale? Cuando el precio llegue a esta zona de aquí, podríamos buscar o aquí o en el Value Area, que están muy juntitos, un short y ir a buscar tal vez la parte baja de este Value Area, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tendríamos una operación bastante interesante si se da. ¿Y qué más? Finalmente tenemos el oro, donde pues fijaros que ya ha llegado a esta zona, ¿no? Una zona también como medio de acumulación que hubo aquí, que nos ha coincidido con este Value Area High y de hecho aquí en el oro pues vemos como el precio ya ha empezado a coger forma aquí, ya parece que quiere bajar, ¿vale? Con lo cual veremos hasta dónde llega, si vuelve a ir hasta la parte baja del Value Area Low o no, o si simplemente otra opción de operativas. Yo me gusta más ahora los cortos porque estamos en narrativa bajista, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tengo el Value Area Low semanal, con lo cual podríamos esperar un movimiento hasta aquí, rebote en esta zona y a partir de aquí esperar que el precio vaya a buscar siguientes niveles, ¿no? Con lo cual, en estas áreas de aquí pues me gustaría buscar un short, ya que ya no he podido entrar. Vale, pues estos son un poco los niveles y la operativa que veo para el día de hoy. Así que nada, chicos, que haya mucha suerte. Les Rojito, hasta luego, chao. Saludos, guerreros del trading. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Os convoco a uniros a mí en la batalla contra el mercado. Con el método Atenea, os guiaré hacia la rentabilidad y gloria. Siguiendo mis reglas, enfrentaremos al enemigo con astucia y habilidad. Bajo mi protección, seréis invencibles y victoriosos. Únete a mí y conquistemos el mundo del trading. Por prosperidad y gloria.
En la descripción de este vídeo encontrarás el link para unirte a mí. Cada día 1 del mes iniciamos una nueva gesta. No me decepciones.